Seguimos en el estudio de los viernes, que sabéis que estamos haciendo los 10 mandamientos y cómo estos 10 mandamientos nos hablan de la unidad que estamos llamados a tener como pueblo con nuestro Dios. Y hasta ahora hemos visto los 4 primeros mandamientos que han hecho mucho énfasis nuestra relación o la relación del pueblo con Dios, ¿verdad? Pero ahora seguimos adelante con el 5.º mandamiento y vemos que Dios no solo nos llama a estar unidos a Él, sino que nos llama a también estar unidos entre nosotros. Y hoy empezamos con el 5.º mandamiento, donde empezamos a ver cómo tenemos que tratarnos los unos a otros. Así que Marisa, adelante, ella ha tenido la difícil tarea de preparar el 5.º mandamiento y vamos a escuchar lo que el Señor ha preparado. Bueno, la lectura ya sabéis lo que es, ¿no? Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Y la verdad es que me ha gustado mucho la oración que se ha hecho al principio, ¿no? De pensar cómo Dios creó al hombre y cómo Dios tiene un plan, ¿no? Y es verdad que Dios nos amó tanto que nos creó y creó a la humanidad a su imagen, pero como sabéis muy bien, pues esa imagen fue por el pecado en el Edén, pues se fue totalmente distorsionada y bueno, pues afectó profundamente al corazón de las personas. Pero a pesar de eso, Dios, en un acto de incomprensible amor, quiso formar un pueblo, que fue su pueblo, el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, y hizo una alianza con ellos para que fueran un pueblo especial, con el que quería mantener una relación personal, íntima, ¿no? Y mandó sus leyes, mandó honrar a tu padre y a tu madre, pero también sus leyes eran para beneficio de su pueblo y en esa relación de comunión que tenían con él. Y bueno, el propósito es que pudieran reflejar también esa imagen que el hombre perdió, pero que esa imagen se puede, Dios quiere cambiarla, ¿no? Dios quiere cambiar y que el hombre pueda reflejar esa imagen, como nosotros también somos llamados como pueblo de Dios a reflejar la imagen de Jesús. Bueno, pues tenía que llevar su nombre este pueblo y entonces el llevar su nombre implicaba que tenían que reflejar su carácter, ¿no? ¿Os acordáis en el Antiguo Testamento que decía tenéis que ser santos porque yo soy santo? Es el llamado, ¿no? El Dios de Israel es el Dios santo y su pueblo tenía que ser un pueblo santo que guardara sus mandamientos y que reflejara esa imagen que quería formar en ellos, ¿no? Y cuando el pueblo de Dios recibía las leyes de Dios y las abrazaba en su corazón, subían a un nivel más alto, ¿no? De modo que las demás naciones podían asombrarse y decir qué pueblo es este y qué Dios es el que tiene este pueblo, que es impresionante, ¿no? Todo lo que Dios hizo en Israel pues nos eleva, ¿no? La ley de Dios nos eleva a un nivel superior y trae beneficios. Y es lo que hizo el Señor al darnos estas leyes, al pueblo de Israel y a nosotros. Esto era como un faro que iba a alumbrar a las demás naciones paganas de alrededor, y también nosotros tenemos esto que el Señor está haciendo en nuestras vidas para que podamos reflejar al mundo en medio de la oscuridad que hay. Bueno, los mandamientos, el énfasis es sobre todo en la comunidad. Nuestra sociedad es muy individualista, ¿no? Y el núcleo familiar cada vez es más pequeño, de 1, de 2, y piensa solo en el núcleo, pero el pueblo de Israel, la imagen de familia era una imagen mucho más amplia y estaba relacionada con todo lo que es el pueblo de Dios. Todo lo que hacía un miembro del pueblo de Israel afectaba a toda la comunidad. Si un miembro del pueblo de Israel hacía algo mal, por ejemplo, si un hijo era insubordinado, tenían que ir a los ancianos y el castigo era comunitario, porque estaba implicada toda la sociedad en lo que tenían que hacer. Es un pueblo en el que la autoridad era Dios y las leyes que Dios tenía para ellos. Mejor. Vale, entonces Dios era una teocracia, ¿no? Y Dios era el centro de su pueblo. Bueno, Dios formó el pueblo y pasó el tiempo y llegó el momento en que los liberó de Egipto y los llevó a la tierra prometida. Entonces, cuando ya estaban a punto de entrar en la tierra prometida, que es como un nuevo comienzo, pues en el libro de Deuteronomio también se repiten otra vez las leyes para que el pueblo de Dios las tenga en cuenta, y empieza otra vez en Deuteronomio 5:16, repite otra vez, honra a tu padre y a tu madre como Jehová tu Dios te ha mandado. Lo repite, ¿no? Ya lo repitió en Éxodo, aquí. Y en este momento histórico
Moisés lo que hace es recordarles todo lo que tenían que hacer antes de entrar en la tierra prometida, ser un pueblo que reflejara su luz, y les exhorta, ¿no?, a que cumplan sus mandamientos y sobre todo en este aspecto de la familia, ¿no?, de los hijos cuidar a los padres también a los hijos. Y bueno, el propósito que Dios tiene para nosotros, como sabemos, es de bien, ¿no? Y por ejemplo en Deuteronomio, en otros capítulos, en 5, 23 y 33 dice el Señor, fijaros, dice el Señor: ¿quién diera que tuvieran tal corazón y que me temiesen y guardasen todos mis mandamientos, que me temiesen y guardasen todos mis mandamientos, para que a ellos y a sus hijos les fuera bien para siempre? Andad en todo el camino que Jehová vuestro Dios os ha mandado, para que viváis y os vaya bien y tengáis largos días en la tierra que habéis de poseer. Jehová es el Dios de la tierra, en última instancia, y Jehová les iba a dar la tierra a su pueblo, pero que esa bendición quería que se extendiera, o sea, que ellos pudieran disfrutar de esa bendición en la tierra que el Señor les daba. Bueno, pasó el tiempo, los años, y vino Jesús, ¿no? Y Jesús realmente, en él vemos el verdadero hombre, es el segundo Adán, ¿no? Dice que él es la imagen del Dios invisible, y en él vemos cómo tiene que ser el hombre, ¿no? Es nuestro espejo en el que tenemos que mirar para ser como él. Y bueno, es el hombre con mayúsculas, ¿no? Y todo el carácter de Dios es lo que nosotros podemos aprender de él, como Dios quiere que sea el hombre. Y bueno, pues Jesús también habló de la familia y habló de los hijos, de la necesidad de que los hijos cuiden de los padres y la necesidad de la familia, ¿no? Y Jesús mismo nos dio ejemplo, porque él estaba sujeto a sus padres. Fijaros que Jesús empezó su ministerio. ¿Cuántos años tenía cuando empezó su ministerio? 30 años, y durante toda su vida, además, al ser el hijo mayor, estuvo sujeto a sus padres. Seguramente trabajó en la carpintería y les ayudó en todas las cosas. Es un ejemplo, ¿no? Y bueno, pues el Señor ha formado su pueblo, su nuevo pueblo, con una nueva alianza con nosotros, con la Iglesia, ¿no? Y bueno, somos pueblo suyo y somos familia, porque también Dios quiere que tengamos esa relación de intimidad y de comunión. Por eso Jesús dijo: ya no os llamaré siervos, sino que os llamaré amigos, ¿no? Hacemos lo que el Señor quiere y somos amigos de él. Somos llamados a andar por la vida de una manera que estemos a la altura del llamamiento al que hemos sido elegidos, igual que el pueblo de Israel, ¿no? Entonces nos ha puesto en un puesto muy alto y tenemos que andar a la altura de ser hijos de Dios. Y en 1 Pedro 1, 15 y 16 dice algo parecido. Dice Pedro: como aquel que os ha llamado es santo, también vosotros sed santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. En el Antiguo Testamento al pueblo de Israel también les dijo eso: sed santos porque yo soy santo. Dios es el mismo y las demandas son las mismas, ¿no? Y en 1 Pedro 2,9 dice: vosotros sois un linaje escogido, somos el nuevo pueblo de Dios, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó. Somos un faro que tenemos que reflejar el carácter de Dios. Bueno, Jesús va a incidir sobre el mandamiento de honrar a los padres. Y el apóstol Pablo también incide en este tema tan importante. Por ejemplo, en Colosenses 3:20 dice: hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto es justo. Y Efesios 6:26 dice: honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y para que seas de larga vida sobre la tierra. Una bendición que también tiene que ver con la bendición de vivir bien en la vida, ¿no?, en donde estemos. Bueno, es verdad que seguir la voluntad de Dios trae bendición, eso lo sabemos todos, ¿no? Y ahí está la sabiduría, ¿no? Ahí está la verdadera bendición, la sabiduría de la vida. Seguir los planes que Dios ha tenido con el hombre como creador que es y que sabe lo mejor que es para nosotros. Entonces, si seguimos la voluntad de Dios, nos va a librar de muchas cosas. Y si seguimos la voluntad de Dios en el tema de la familia, pues a lo mejor vamos a vivir una vida sin ansiedad, placentera, donde los padres pueden estar felices, donde hay buenas relaciones en la comunidad, y la familia, que es la unidad básica, influirá en toda la sociedad para bien, ¿no? Bueno, dice, hay muchos eslogans que ponen por WhatsApp y todo eso, ¿no? Pero yo creo que hay una cosa que podemos poner. Se dice el eslogan y el autor, ¿no? Pues podemos decir el eslogan y el autor, que el eslogan sería: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Jesús, ¿no?
Entonces, realmente en la verdad de Dios está la verdadera libertad y lo mejor. Bueno, pensando en los mandamientos, es curioso que el primero y el segundo mandamiento dice, no tendrás dioses ajenos ni imágenes, ¿no? ¿Y pensáis que esto influye en el tema de la familia? Pues sí que influye mucho, porque realmente los padres tendrían que enseñar a sus hijos acerca del Dios maravilloso que han tenido, cómo formó su pueblo, cómo los liberó de Egipto, cómo era Dios. Entonces tenían que reflejar al Dios verdadero, no otros dioses falsos como otras naciones, sino hablar del Dios verdadero a sus hijos. Y el hecho de no tener imágenes también harían que no distorsionaran sus hijos el enfoque de cómo era Dios verdadero, ¿no? El Dios eterno, el Dios invisible, el Dios que no podemos medir en una imagen ni reducir, ¿no? Entonces es importante. Esos mandamientos también tienen que ver, ¿no?, con el enfoque que nuestras familias podemos dar acerca de Dios y cómo enseñamos a nuestros hijos, ¿no? Y si no lo hacemos podría traer pues resultados negativos para el pueblo de Israel. Imaginaros también, ¿no?, que se desviaran, que fueran tras otros pueblos, pues la bendición de ser el pueblo del pacto pues no estaría allí. Era importante. Bueno, y también mirando el orden de los mandamientos es curioso, porque habla primero Dios, la familia, la vida, bueno, y luego como último aparece el sexo y la propiedad. Entonces, fijaros que la sociedad de hoy día tiene los términos invertidos, ¿no? ¿Qué es lo más importante hoy en el mundo? Pues la propiedad, el dinero, todo esto, y también el sexo, es lo que más importa, ¿no? Pero Dios, la familia cada vez está peor, Dios está fuera de lugar. Los mandamientos se han dado la vuelta, ¿no?, el orden. Bueno, la verdad es que no hace falta que lo diga yo, ya sabemos que cada vez hay menos familias sanas, muchos problemas familiares. Si hablamos con algún profesor, pues yo he hablado con algunos amigos que son profesores y lo dicen, ¿no?, que los hijos lo notan. Cuando hay un problema en una familia, en los padres, pues los hijos también lo notan, ¿no? Realmente hay muchos padres que están afectados por el mal comportamiento de sus hijos. No sé si habéis visto alguna vez el programa de Gran Hermano, pero bueno, eso ya en un extremo, ¿no? Los padres que ya no pueden con sus hijos y los llevan para que les reeduquen porque no pueden con ellos, porque son difíciles de llevar, ¿no? Entonces, hay muchos padres también que hemos visto en las noticias que están pensando en desheredar a sus hijos. Muchos padres mayores que se sienten abandonados, solos, no les acompañan a sus hijos para nada, no les ayudan y deciden que, bueno, pues le voy a quitar la herencia porque es como si no tuviera un hijo, ¿no? Es triste, ¿no? ¿Qué significa honrar al padre y a la madre? ¿Lo habéis pensado? ¿Qué implicaciones tiene este mandamiento de honrar al padre y a la madre? Bueno, desde luego la obediencia de los hijos pequeños y los jóvenes que están en casa bajo el mismo techo tienen la responsabilidad de obedecer, ¿no? En primer lugar es obedecer en este sentido, ¿no? Y la obediencia que deben a los padres los hijos y los que están bajo el mismo techo, ¿no? Los que ya se casan, pues ya aparte, ¿no? Porque dice, dejar el hombre a su padre y a su madre y no tienen derecho a intervenir en la dirección de su familia, pero sí que tienen la obligación de cuidarles y estar atentos y preocuparse por ellos. Eso es importante, ¿no? Pero honrar al padre significa obediencia, pero también significa respeto. Y el respeto tiene muchas matices, ¿no? Por ejemplo, respeto y gratitud, porque ellos son los que nos han dado la vida, porque ellos son los que nos cuidan, los que han dado todo para atendernos. Y hoy en día cada vez hay más ingratitud, ¿no? Y como dice Timoteo, en los últimos tiempos habrá gente ingrata, desleal, que no apreciarán a los padres, ¿no? Y bueno, pues implica respeto, gratitud, porque nos han dado todo. Y mirando un comentario de Grau, también decía algo muy interesante, de José Grau, dice, honrar a los padres es reconocer nuestras raíces, que es importante pensar en este matiz, ¿no? Nuestros padres son nuestras raíces, tenemos que valorar esas raíces y dice, no comenzamos a partir de cero. Los que quieren alejar de esas raíces, quieren olvidar su pasado, acaban perdiendo su propia identidad, ¿no? Entonces el valor. Fijaros en el pueblo de Israel el valor que tenía un hijo israelita de sus raíces, ¿no? De que eran el pueblo de Dios, el pueblo elegido de Dios. Pues nosotros también tenemos que enseñar a nuestros hijos para que ellos también, los hijos tienen la obligación de valorar esas raíces y también de dónde vienen como familia, ¿no? Su historia familiar es interesante, ¿no? Bueno, también los hijos deben pensar que los padres son un instrumento que Dios utiliza para nuestro cuidado, para nuestra enseñanza, para todo, ¿no? Y hay que valorarlo.
Y bueno, también tener en cuenta sus consejos, porque bueno, en Israel las canas, los ancianos eran muy valorados por su sabiduría, ¿no? Pero una persona mayor tiene muchos buenos consejos que dar a los más jóvenes, ¿no? Mirar su ejemplo y también respetar, tener cuidado con lo que se dice a los padres y cómo lo dicen, ¿no? El tono con los que hablamos a nuestros padres, es saber valorar a nuestros padres con la sabiduría que tienen y apreciarles. Bueno, Jesús honró a sus padres, ¿no? ¿Verdad que los honró? Y estaba sujeto a ellos, como os he dicho, ¿no? Y trabajaba para ellos. Y bueno, ¿qué implica más honrar a los padres? Pues también implica el mantenimiento material. ¿Os acordáis que Jesús habló una vez sobre esto, echando en cara a los fariseos la hipocresía del tema del corbán? Que era que decía, bueno, si había una tradición que decía, bueno, si alguno tiene bienes materiales y aunque sean para ayudar a sus padres, si ese dinero lo dice es corbán, es un dinero que dedico para Dios, pues entonces ya no está obligado a darlo para los padres. Pues imaginaros un hijo que dice, pues yo no quiero ayudar a mis padres, lo dejo como corbán, lo siento, no puedo ayudarte porque este dinero lo he ofrecido para el templo y no te lo puedo dar. Y mientras tanto, los hijos podían disfrutar de ese bien material y luego ya al final quedaba para el templo, ¿no? Pero era una hipocresía también por parte de los fariseos y de todos estos que habían hecho esta ley. Y Jesús dice, Dios mandó honra a tu padre y a tu madre, pero vosotros decís, basta que uno diga es corbán, ya no puedo ayudarte con esto con lo que te podía ayudar. Es importante también, Jesús dijo eso, ¿no? Ayudar económicamente a nuestros padres en sus necesidades. Jesús cuidó de su madre cuando estaba en la cruz, ¿os acordáis? En Juan 19, 25 a 27, antes de morir, lo dejó bajo la protección de su discípulo amado, bajo la protección de Juan, su discípulo. Dice que cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien amaba, desde la cruz, a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre, mujer, he ahí tu hijo, mirando a Juan, ¿no? Y después dijo al discípulo, he ahí tu madre, y desde aquella hora Juan recibió a María y la cuidó y la protegió. O sea que Jesús en esos momentos también tuvo en cuenta las necesidades de su madre y la protección que podría tener de parte de Juan. Bueno, también Pablo dijo, en cuanto a lo material, que las mujeres viudas, en primer lugar, o sea, la Iglesia puede ayudar, pero en primer lugar la obligación es que sus hijos les atiendan. En 1 Timoteo 5, 4 y 8 dijo, si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primero a ser piadosos con su propia familia y a recompensar a sus padres. Fijaros que dice recompensar, porque claro, es una gratitud, ¿no? También. Porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. Porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Así que honramos a nuestros padres cuando aseguramos que tengan su bienestar material también. Bueno, ¿cuáles son las promesas? Yo aquí me he vuelto un poco loca, pero ya lo entiendo. Las promesas para que tus días se prolonguen sobre la tierra, ¿no? En Éxodo dice, honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te ha dado. Luego en Deuteronomio se repite, ¿no? Honra a tus padres, a tu madre, como Jehová tu Dios te ha mandado. Ellos ya lo sabían, ¿no? Como Jehová tu Dios te ha mandado, para que sean prolongados tus días y para que te vaya bien sobre la tierra que Jehová tu Dios te ha dado. Y en Efesios, en el Nuevo Testamento también para nosotros, ¿no? Aunque el Antiguo Testamento también es para nosotros, ¿no? Efesios 6, 2 y 3 dice, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, que lo hemos visto, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. ¿Qué significa esto? Bueno, no todas las personas que han honrado a sus padres han vivido mucho tiempo, ¿no? O sea, que eso es... y no todos llegan a viejos, pero realmente, verdaderamente, no sé si habéis visto alguna vez reportajes de los chinos que dicen que hay pueblos donde son muy longevos y dicen a lo mejor por la dieta y todo eso, ¿no? Pero en las sociedades en las que hay unas buenas relaciones y todo eso ayuda para tener salud mental y para que la vida sea tranquila y se pueda prolongar, ¿no? Las comunidades en que las relaciones familiares son buenas, pues hay más garantías de que haya estabilidad, menos estrés, mucho mejor, ¿no? En ese sentido sí que ayuda realmente, ¿no? el término de la vida. Pero
el primer significado yo creo que tiene que ver más con el disfruto de la vida en el contexto del pueblo de Dios como el Dios del pacto, ¿no? Entonces, como Dios que ha dado la tierra a su pueblo y que ellos puedan vivir de una manera feliz y bendecida dentro de la tierra que Dios les da. Yo creo que en ese sentido principalmente, ¿no? Es el sentido de comunidad, ¿no? Bueno, la estructura familiar que funciona, ¿no? Los padres que enseñan fielmente a sus hijos, los hijos que honran a sus padres y siguen la fe de sus padres, y se crea esa estabilidad dentro de la comunidad. Entonces, esto tiene beneficio, ¿no? De sanidad. Y estaba pensando un poco en el concepto de paz para Israel, porque yo creo que está muy ligado, ¿no? Paz, el shalom, es una palabra muy amplia que también se relaciona mucho con el aspecto material, y tiene que ver con, el énfasis está en los aspectos materiales y el bienestar, ¿no? Y en un sentido no tanto individual sino como corporativo, ¿no? de todo el pueblo de Dios. Y bueno, esta paz, este shalom tiene que ver con todas las relaciones humanas, la tranquilidad, ¿no? Y afecta al bienestar físico, el tener ropa, el tener abrigo, el tener alimento y salud, ¿no? Y luego también abarca el aspecto emocional, tener estabilidad, seguridad, integración. Y bueno, pues eso realmente cuando hay esas relaciones buenas, padres, hijos en la familia, pues sí que hay integración, ¿no? Los padres no se sienten fuera del lugar, y están todos acogidos y todos se benefician unos de otros. La integración y ausencia de conflictos, ¿no? Pero también está el aspecto social del shalom, que son las relaciones sanas con la familia y parientes en la comunidad de la fe. O sea que yo creo que esto es una buena enseñanza para que podamos cuidar de nuestros padres, para que los hijos aprendan a cuidar de nuestros hijos aprendan a cuidar de nosotros también, y que haya una familia en la que hay unas buenas relaciones y nos valoramos todos con el rol que cada uno tenemos delante del Señor. Honrar a nuestros padres es la ley de Dios, es una buena ley, es para el bien de nosotros, trae bendiciones y trae bien para la comunidad. Y bueno, pues como pueblo de Dios, si hacemos así, seremos una alternativa, un faro, una alternativa a la sociedad, siendo imagen de Dios y ayudando para esta imagen que está tan borrada en el mundo que vivimos. Lo dejo. Muchas gracias, Marisa. Al exponer este mandamiento que hoy en día nos hace tanta falta como sociedad, ¿verdad? Porque ya un poco la idea general es, bueno, que cada uno se apañe por su cuenta, y si tú tienes que dejar atrás a tus padres, pues ahí que se queden, ¿no? Y nosotros como pueblo de Dios estamos llamados a ser diferentes, a dar la nota en este sentido, a demostrar que no, que el Señor ha querido que la familia exista, que la familia pues sea el núcleo de la sociedad, y nosotros como pueblo estamos llamados a fomentarlo y a animar en este sentido. Y ahora, yo pensando en mis hijos, ahora mismo teniendo los pequeños es fácil, ¿no? Que los hijos te honren, porque el padre y la madre son lo máximo, ¿no? Pero me imagino que de aquí 10, 15 años será diferente. Y pienso, ¿no? En esos momentos quizás mi tendencia será decir, bueno, me tenéis que honrar, que la Biblia lo dice, y es mi trabajo, ¿no? Ir enseñándolo, pero también desde ahora mi trabajo también es pensar, bueno, cómo estoy yo honrando a mis propios padres, pero sobre todo en última instancia cómo estoy honrando a nuestro Padre Celestial, a nuestro Señor, ¿no? Que al final es el Padre perfecto, el Padre que nos lo ha dado todo. Así que vamos a responder en oración a esta reflexión, pidiéndole al Señor que nos ayude a ser diferentes a esta sociedad, a que tengamos familias unidas, familias que batallan en las dificultades para estar unidas, y que también pues, nos ayude a honrar a nuestros padres, pero sobre todo a honrar a nuestro Padre Celestial, al Señor.